Lindsay era una mujer de 47 años, una maestra especializada en enseñar y ayudar a niños con necesidades especiales, principalmente a los que están dentro del espectro autista. En agosto de 2019, ella salió para su caminata diaria y no regresó. Permaneció desaparecida durante 12 días hasta que fue encontrada dentro de un cementerio, en una fosa poco profunda, lo cual de hecho no es común para ese lugar. Las investigaciones sacaron a la luz información de que el crimen también fue una desafortunada coincidencia, ya que el responsable era un chico de apenas 16 años que, aunque no era uno de sus alumnos, también era una persona dentro del espectro autista. Este es un caso con muchas preguntas. La condición del chico fue un punto que se abordó bastante en todas las fuentes consultadas, y eso, en particular, me molestó mucho, porque, por pura ignorancia y desinformación, algunos sitios y videos, queriendo o no, dieron a entender que una cosa estaba relacionada con la otra, cuando en realidad no lo está. Y quiero aprovechar para hacer una observación muy importante sobre esto aquí y ahora. En noviembre del año pasado, publiqué el caso de Nicholas Madison y Holly Bromley, donde Nicholas le quitó la vida a su esposa. Y por ser autista, sus abogados intentaron asociar su condición al acto cometido para intentar obtener una pena menor. Aunque no soy médico, y considerando el poco conocimiento que tenía sobre el tema, ya sabía que los abogados estaban tremendamente equivocados. Entonces, busqué información para explicar mejor el porqué de esto y, lamentablemente, terminé replicando una información equivocada de una publicación de la doctora María Elizabeth del sitio doctoralia.com.br. En el foro de ese sitio se planteó la siguiente duda: ¿un autista puede ser estafador? Y, según la doctora María Elizabeth, el autismo es una patología y ser estafador es un rasgo de carácter que es uno de los comportamientos del sociópata o psicópata. Entonces, cualquier persona, sea autista o no, puede ser estafador. Eso necesita ser investigado a fondo por un psicólogo, y el ambiente en el que vive el individuo tiene mucha influencia en ese tipo de comportamiento. Su explicación es válida, sin embargo, el hecho de considerar el autismo como patología, que significa enfermedad, fue equivocado. Cuando publiqué el caso, muchos me agradecieron por aclarar que una persona dentro del espectro autista no está necesariamente ligada a la delincuencia. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, eso es un hecho, pero algunos comentarios me señalaron que el autismo no es una enfermedad. Pido disculpas por la información equivocada, y por eso hice una nueva investigación y entendí un poco mejor sobre el tema. Como el episodio de hoy involucra el mismo tema, el criminal también era una persona autista. Les pido que se queden hasta el final, porque voy a dar una explicación mucho mejor sobre el trastorno y el porqué. La mayoría de esas fuentes del caso están equivocadas al asociar el TEA, trastorno del espectro autista, con el crimen. Hoy van a conocer el caso de Lindsay Burbach. El 12 de agosto de 2019, la rutina de la familia de Lindsay Burbach cambió repentinamente cuando, después de salir de casa a caminar, ella nunca regresó. Lindsay vivía en Accrington, en Inglaterra, Reino Unido, y estaba recién divorciada. Y ese día, ella había tenido un agradable comienzo de tarde junto a su hija Sarah, ya que la joven iba a empezar la universidad y ambas salieron a comprar ropa nueva. Como Sarah ya vivía sola, de vez en cuando se encontraba con su madre, y ese día, el 12 de agosto, fue uno de esos días. Almorzaron juntas, hicieron compras, y al despedirse, quedaron de cenar a las 6 de la tarde ellas dos, junto con el novio de Sarah. Sin embargo, cuando la pareja llegó a la casa de Lindsay, a la hora acordada, no fueron atendidos. Insistieron, tocaron la puerta varias veces, la llamaron por su nombre, pero Lindsay no estaba en casa. Le llamaron a su celular y tampoco lograron contactarla. Sarah sabía que, alrededor de las 4 de la tarde, su mamá había salido a caminar, ya que Lindsay era una persona que amaba hacer ejercicio y caminaba todos los días. Pero misteriosamente, esta vez no regresó. Aún intentando contactar a su mamá, Sarah llamó a la mejor amiga de Lindsay, pero ella tampoco tenía ninguna información. Por último, llamó a su papá, Tim, el ex esposo de Lindsay.
Él llega al lugar con una copia de la llave y todos entran a la propiedad, pero adentro no había nada fuera de lo normal. De hecho, su auto estaba estacionado en la puerta y la llave del auto estaba dentro de la casa. Fue entonces que, a las 11 de la noche, cansados de esperar y habiendo agotado todas las posibilidades de contacto, llamaron a la policía. Lindsay tenía 47 años, nació en Accrington, en Inglaterra, y estaba recién divorciada de Tim Burbeck, que es el padre de sus dos hijos, Sarah, que tenía 18 años en ese entonces, y Stephen, de 20. Ella trabajaba como profesora asistente en la escuela primaria local y era responsable de brindar asistencia a los niños con necesidades especiales. Amaba lo que hacía y la describían como una profesional paciente e impecable. Tim y Lindsay estuvieron casados por poco más de 20 años, optaron por el divorcio después de darse cuenta de que ya no estaban conectados como antes, como pareja, y que deseaban cosas diferentes para el futuro. Pero, como siempre tuvieron una excelente relación, no fue complicado resolver los trámites de la separación y la amistad continuó. La búsqueda de Lindsay comenzaron la mañana siguiente, el 13 de agosto. La casa fue revisada nuevamente, pero no se encontró nada sospechoso. Sarah proporcionó toda la información, explicó que su mamá nunca había hecho algo así antes, salir sin avisar y tardar en regresar. Y basado en sus patrones de comportamiento, la mayor preocupación era que algo muy grave hubiera sucedido. Como es habitual, la policía empezó a investigar a las personas más cercanas, en especial al ex esposo. Pero rápidamente fue descartado como sospechoso, ya que Tim estaba trabajando en la tarde de la desaparición y sus colegas y responsables de la empresa confirmaron su presencia en el lugar. También se revisó la información bancaria de Lindsay. Su factura de tarjeta de crédito y el estado de cuenta corriente no mostraban ninguna transacción sospechosa, ni ningún intento de uso de contraseña incorrecta, por ejemplo. Y la información de la compañía de telefonía celular no ayudó en nada, ya que su celular dejó de emitir señal, lo que dio a entender que estaba descargado o apagado a partir de más o menos las 4:30 de la tarde. Después de analizar las cámaras de seguridad del camino por donde ella solía caminar, las únicas imágenes encontradas eran de poco después de las 4 de la tarde, donde Lindsay estaba pasando por Burley Road en dirección a una zona arbolada. La policía entonces organizó una gran búsqueda en el lugar. Usaron todo lo que tenían disponible, como perros rastreadores, drones e incluso un helicóptero, pero no se encontró ninguna señal de ella ni ninguna pista. Hasta que 12 días después de la desaparición, el día 24, un hombre que caminaba con su perro en el cementerio de la ciudad sintió un olor desagradable al mismo tiempo que su perro se puso bastante inquieto. Él decidió investigar en la dirección de donde el perro ladraba y al llegar encontró una fosa poco profunda, cubierta solo con piedras, ramas y hojas, donde inesperadamente había un cuerpo. Inesperadamente, porque claro que lo que más hay en los cementerios son cuerpos, pero enterrados en una fosa poco profunda y cubiertos con piedras y ramas, no. Así que las autoridades fueron llamadas, y en el lugar confirmaron que ese cuerpo era de Lindsay. Sí. Analizando cuidadosamente esa escena, los investigadores se dieron cuenta de que además de que Lindsay estaba envuelta en plástico y completamente sin ropa, una mini sierra y un par de guantes fueron encontrados cerca del cuerpo. Sus tenis para caminar estaban más alejados del lugar, en una bolsa azul, pero extrañamente con las suelas cortadas. Otra cosa extraña era que entre las capas del plástico que envolvían el cuerpo había pedazos de pasto que no formaban parte de la vegetación del cementerio. O sea, sospecharon que Lindsay no había sido asesinada ahí. Todo el material fue recogido, enviado a peritaje, donde se encontró el ADN de una segunda persona, alguien de sexo masculino. Como ya habían pasado muchos días y el cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición, la necropsia no pudo determinar si ella había sufrido violencia sexual o no. Aunque fue encontrada sin ropa, lo cual es un indicio,
no fue posible encontrar ninguna evidencia. En cuanto a la causa del fallecimiento, sí pudo ser identificada y se determinó que fue asfixia por compresión en el cuello. Otro punto importante fue que encontraron una gran lesión en una de sus piernas, lo que indica que el responsable habría intentado desmembrar el cuerpo antes de descartarlo. Los empleados del cementerio habían identificado que un gran bote de basura azul de plástico que estaba en el área no pertenecía al lugar. Luego, como ya sospechaban que Lindsay no había sido asesinada allí debido al tipo de pasto diferente que se encontró en el plástico, los policías sospecharon que ese bote de basura había sido el recurso utilizado para el transporte. El material fue llevado para análisis para intentar identificar el ADN de Lindsay ahí dentro. Bueno, los profesionales sospechaban, pero con certeza yo y ustedes aquí de Archivo Misterio ya tendríamos casi la certeza. En algunos casos ya presentados aquí en el canal, pasó exactamente eso y de la misma manera. Caso Christopher Garnier, que después de un encuentro íntimo con la policía Catherine Campbell, desechó su cuerpo utilizando un basurero igual a este. Caso Philip Chisholm, que le quitó la vida a la profesora de matemáticas dentro del baño de la escuela y utilizó este mismo tipo de basurero para sacar el cuerpo del colegio y abandonarlo en el bosque local. Y lamentablemente, Lindsay ahora es una víctima más que entra en esta lista. Pero mientras no salía el resultado del análisis del basurero, se revisaron nuevas imágenes de cámaras de seguridad alrededor del cementerio, pero esta vez buscando a alguien jalando el basurero. Y encontraron a un joven vestido con un conjunto de sudadera, jalando el basurero azul hacia dentro del cementerio, al final de la tarde del día 12, exactamente el día en que Lindsay desapareció. Horas después, las imágenes lo muestran regresando, solo. Pero su pantalón, de la rodilla para abajo, estaba manchado de tierra, indicando claramente que se había arrodillado en lodo, pasto o suciedad por un largo periodo de tiempo. Las imágenes fueron mostradas a familiares y amigos de Lindsay para que tal vez pudieran identificar al joven, pero absolutamente nadie lo conocía. Posteriormente, los análisis confirmaron que había ADN de Lindsay dentro de la basura. O sea, aunque ella no aparece en las imágenes del joven jalando el material, la policía ahora tenía la certeza de que ella estuvo todo ese tiempo ahí dentro. El 27 de agosto las autoridades divulgaron esas imágenes del sospechoso para que fuera localizado y aclarara los hechos, y un testigo le contó a la policía que reconoció al joven de las imágenes. En la tarde del día 12, ella estaba caminando y se sintió incómoda con la presencia de él, que aparentemente la estaba siguiendo. Ella cambió de camino hacia una ruta donde sabía que había algunas gravas y piedras y así él desapareció. Pero de repente, él reapareció caminando en paralelo a ella y acercándose cada vez más. En cuanto notó el peligro, ella agarró una de las piedras del suelo para defenderse, le gritó y en ese momento el chico salió corriendo en la dirección contraria. Cabe destacar que el lugar que esta chica describió estaba muy cerca de donde Lindsay pasaba diariamente para sus caminatas. Y la hora que ella informó cuando todo esto sucedió fue solo minutos antes de las últimas imágenes registradas de Lindsay. Otra testigo aportó una información bastante relevante. Esa persona también reconoció al joven y sabía exactamente quién era. Se llamaba Rocky y asistía al mismo gimnasio que ella. Pero antes de que los policías pudieran ir al lugar para verificar su nombre completo, la pareja formada por Credy, de 47 años, y Martina, de 37, que estaban en casa viendo la televisión, vio las imágenes y llamó a la policía. Dijeron que el chico se llamaba Rocky Price y que era su hijo. Rocky Marciano Price nació en el año 2003 en Inglaterra. Vivía con sus padres Credy y Martina y tenía 5 hermanos. Es un chico en el espectro autista con dificultades de interacción social y comunicación, diagnosticado también con TDAH
y baja capacidad cognitiva con un CI de solo 61, el rango estándar de 85 a 115. El psicólogo que lo evaluó entre 2015 y 2016, cuando tenía 12, 13 años, dijo que él tenía comprensión limitada de sus propias emociones, de su propio bienestar emocional, poca conciencia de lo extraño y poca percepción de la conexión entre eventos y emociones. A pesar de que los profesores lo describían como muy callado y prácticamente autista no verbal, el joven tiene en su registro algunos episodios puntuales de violencia escolar, desquitando su enojo en objetos, lanzándolos contra las paredes, al suelo, pero en una ocasión los lanzó contra otros estudiantes. No queda claro si esa agresión a los otros compañeros fue un brote o una defensa, porque probablemente estaba sufriendo acoso escolar. Después de que la pareja llamara a la policía, se ofrecieron a llevar a su hijo a la comisaría, ya que ambos estaban seguros de que el chico no sería capaz de hacer tal atrocidad. Después de largas horas sin responder a la gran mayoría de las preguntas, quedándose callado prácticamente todo el tiempo, él empezó a hablar un poco. Pero, en resumen, su explicación para el día en que fue sorprendido jalando el túnel de basura fue la siguiente. Él estaba caminando por la calle cuando, de la nada, apareció un hombre alto, blanco, que le pidió que ocultara un cuerpo a cambio de una gran cantidad de dinero. Ese hombre no le dijo cuánto, pero Rocky aceptó de todos modos. Claramente, esa versión no tenía ningún sentido para la policía. Al fin y al cabo, ¿qué criminal andaría por ahí ofreciendo dinero a desconocidos para que ocultaran un cuerpo? Pero las autoridades siguieron escuchándolo y el joven dijo que el supuesto asesino lo llevó hasta el lugar, en la misma Berlin Road, y le mostró el cuerpo. Entonces, por el dinero, él transportó a Lindsay, la dejó en el cementerio, pero cuando regresó al lugar, el hombre ya había desaparecido. A pesar de que esa versión no tenía ningún fundamento, la policía necesitaba investigar. Todas las imágenes fueron revisadas de nuevo y no vieron a nadie con las características descritas por Rocky. Él alegó que no fue el responsable de la muerte de Lindsay, pero como la policía no tenía ninguna otra evidencia para señalar a otro sospechoso y la versión que él dio era muy cuestionable, Rocky fue mantenido en prisión preventiva hasta la fecha de su audiencia. Mientras estaba en prisión, la familia alegó que el joven no sería capaz de hacer eso, y que creían en su versión, la de que él solo ocultó el cuerpo a cambio de dinero, y que solo por eso él debería ser juzgado. El juicio comenzó en enero de 2020, y en la audiencia de apertura, Rocky se declaró inocente. Las audiencias fueron a puerta cerrada y Sarah, la hija de Lindsay, cuenta que el joven se mostró frío e indiferente durante todas las audiencias del juicio. Debido a que un testigo relató que lo habían reconocido la tarde en que Lindsay desapareció, como siguiéndola hasta que ella logró despistarlo, la fiscalía caracterizó el crimen como premeditado, ya que, aunque la víctima no estuviera definida, la intención del acto existía. Como hubo presión local para que el juicio se realizara rápidamente, el crimen fue en agosto de 2019 y las audiencias comenzaron 5 meses después. La policía no tuvo tiempo suficiente para hacer una investigación profunda para armar una versión que ayudara a la fiscalía. Por el hecho de que se declaró inocente y por eso no existe la posibilidad de que él dé una versión de los hechos, desafortunadamente nunca se supo exactamente cosas importantes que la investigación no logró descubrir, como dónde exactamente ocurrió el crimen, cuándo ocurrió, cómo ocurrió, de dónde vino el pasto que estaba pegado al plástico, de dónde consiguió el plástico para envolver a la víctima, si hubo abuso o no, por qué motivo las suelas de los 2 tenis de ella estaban cortadas, nada. Las únicas evidencias que tenían eran ADN de Rocky en los materiales encontrados en la escena del crimen, ADN de Lindsay en el bote de basura e imágenes de Rocky jalando el material. Por eso, todos esperaban que las audiencias fueran rápidas,
Pero debido a la pandemia, que comenzó 2 meses después del inicio de las audiencias, el juicio se detuvo y solo se reanudó en el segundo semestre. Así, en agosto de 2020, Rocky fue considerado por el jurado culpable de homicidio y ocultamiento de cadáver. Y el día 12 de agosto, cuando se cumplió exactamente un año de la desaparición de Lindsay, se realizó la lectura de la sentencia. Prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 16 años. Actualmente, Rocky sigue preso, cumpliendo su condena, pero aquí necesitamos plantear una cuestión muy importante que fue mencionada en prácticamente todas las fuentes de investigación de este caso: el autismo. ¿Qué tiene que ver el trastorno del espectro autista con el crimen? ¿Rocky le quitó la vida a Lindsay por ser autista? La respuesta científica a esa pregunta es que ni el autismo ni siquiera el TDAH tienen alguna relación con la comisión de crímenes o infracciones. Una persona neurodivergente no tiene más ni menos probabilidades de convertirse en criminal solo por eso. El desvío de carácter no está asociado a la condición de personas con discapacidades intelectuales. Cualquiera puede cometer delitos o actos ilícitos independientemente de que sean autistas, tengan TDAH o no. Según un artículo publicado el 27 de marzo de 2023 en el sitio canalautismo.com.br, escrito por el Dr. Franklin Fasana, abogado especializado en derechos de los autistas y educación inclusiva, el autismo no se confunde con la psicopatía ni justifica un comportamiento criminal. En ese artículo, en el cual voy a usar sus palabras para dejar todo muy claro para ustedes, el Dr. Franklin explicó sobre un caso bastante polémico ocurrido en Brasil en 2014, cuando un niño de apenas 11 años llamado Bernardo Boldrini fue encontrado sin vida en la ciudad de Três Passos, al noroeste de Río Grande do Sul. El padre, la madrastra y una amiga fueron denunciados por homicidio calificado cuádruplemente, es decir, por motivo vil, motivo fútil, uso de veneno y víctima, disimulación, además de responder por los delitos de ocultación de cadáver y falsedad ideológica. El último en ser juzgado fue el padre de Bernardo, Leandro Boldrini, acusado de ser el autor intelectual del crimen. El juicio concluyó el 23 de marzo de 2023 y fue condenado a 31 años y 8 meses de prisión. Sucede que su abogado defensor, el doctor Ezequiel Vettoretti, al final de su intervención, señaló un informe psiquiátrico que presentó el Ministerio Público, indicando que Leandro presentaría rasgos de psicopatía, y dijo que, para él, el comportamiento del acusado sugiere características de trastorno del espectro autista, y por eso Leandro tendría dificultades para percibir las necesidades de su hijo, Bernardo, como tristeza, alegría, enojo, etc. La conducción de la defensa tenía el objetivo de demostrar que si el informe mostraba rasgos de psicopatía, y, obviamente, ese informe no podía ser utilizado para absolver al acusado, entonces, que el jurado entendiera que sus conductas debían ser vistas de otra manera, pasando a tratar a su cliente como autista. Y fue justamente ahí donde se dio la confusión del concepto que causó indignación en la comunidad autista. En el trastorno de personalidad antisocial, el TPA, hay conflicto en torno a los dos trastornos antisociales relacionados con acciones criminales: la sociopatía y la psicopatía. El patrón del TPA representa una tendencia de comportamiento hacia la violación de los derechos, caracterizada por la constante irresponsabilidad, falsedad y el incumplimiento de las normas sociales. De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-5 de la Asociación Psiquiátrica Americana APA de 2014, la psicopatía, sociopatía y trastorno de personalidad disocial son nombres alternativos para este comportamiento. Estos individuos muestran falta de empatía y tienen una actitud cínica, un encanto superficial y un sentido inquebrantable de superioridad sobre los demás.
En cuanto al Código Internacional de Enfermedades, el CIE, en el caso CIE 10F6 0.2, se atribuyen características como el desprecio por las obligaciones sociales y la ausencia de empatía hacia los demás, comportamiento que no se modifica frente a los castigos impuestos. Y, además, baja tolerancia a la frustración, así como la tendencia a culpar a terceros para justificar su comportamiento. Por las características que presenta cada una de las condiciones, se verifica que la justificación para los comportamientos antisociales de Leandro, según las palabras de su defensa, era complementada por sus supuestos rasgos de trastorno del espectro autista. Pero el comportamiento de las personas dentro del espectro no modifica en absoluto su personalidad. O sea, y que, una vez más, quede muy claro, una persona antisocial no está relacionada con el hecho de ser autista, y mucho menos el hecho de que alguien sea autista justifica cualquier acción criminal. Entonces, volviendo al caso específico de hoy, y una de las partes más irónicas, no sé exactamente cómo describir esto. Es que Lindsay era una maestra especializada en niños y adolescentes con discapacidad intelectual, y Rocky, a pesar de ser alguien dentro del espectro autista, no era alumno de Lindsay. Pero ella, si hubiera tenido la oportunidad, con certeza habría hecho lo mejor para marcar la diferencia en su vida, ayudándolo en su desarrollo escolar y social. El 14 de diciembre de 2020, cuando Lindsay cumpliría 49 años, la escuela primaria donde trabajaba le dedicó la inauguración de un nuevo edificio en la institución, que fue nombrado como Lindsay's Lord, como una forma de homenaje y agradecimiento por sus excelentes servicios prestados a los niños y a la institución.